¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder de Poseidón? No nos referimos solo a un dios del mar, sino a una fuerza capaz de crear monstruos aterradores, destruir ciudades enteras e incluso cambiar el destino de la humanidad. No, solo era venerado, era temido. Con un solo golpe de su tridente, Poseidón podía hundir ejércitos, ahogar civilizaciones e incluso desafiar a otros dioses. Pero ¿qué fue lo que realmente lo convirtió en uno de los dioses más impredecibles y vengativos del Olimpo? Prepárate, porque hoy vas a conocer la oscura e impresionante historia del Señor de los Mares. Y te aseguro, lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves la mitología griega. Antes de comenzar, comenta abajo. ¿Crees que Poseidón era un dios justo o un tirano? Veamos si tu opinión cambia al final del video. Ahora, sumérgete en esta historia. Al principio no había nada más que el caos, un vacío informe donde ni el tiempo ni la luz existían. Pero de este torbellino de oscuridad surgió Gaia, la tierra, vasta y poderosa con montañas imponentes, profundos valles y un corazón fértil que latía con la promesa de la vida. Ella por sí sola dio a luz a Urano, el cielo, un manto infinito, de estrellas que se extendía sobre ella, trayendo orden al mundo. Gaia y Urano se unieron, y de esa unión surgieron los primeros seres divinos, los titanes, inmensos y poderosos, cada uno representando un aspecto de la naturaleza. Océano hacía fluir los ríos, Hiperión traía el resplandor dorado del sol y Rea encarnaba la fertilidad. Pero también estaba Cronos, el más ambicioso y despiadado de todos. Sin embargo, no todos los hijos de Gaia eran bellos y armoniosos. Entre sus descendientes estaban los cíclopes, gigantes con un solo ojo en el centro de la frente, cuya furia hacía vibrar el mismo aire, y los hecatónquiros, monstruos con 100 manos y 50 cabezas, cuya fuerza era tan inmensa que podían hacer temblar la tierra con un solo movimiento. Urano, al ver a estos hijos monstruosos, sintió miedo. Temía que algún día se volvieran contra él, por lo que tomó una decisión cruel. Encarceló a los cíclopes y a los hecatónquiros en Milposetisset, el Tártaro, un abismo oscuro y profundo del cual nunca podrían escapar. Gaia, al ver a sus hijos prisioneros, sintió un dolor insoportable. Su amor maternal se transformó en odio y juró vengarse de Urano. Llamó a sus hijos titanes y les pidió que reunieran el valor para derrocar a su padre tiránico. Uno a uno, dudaron temiendo el poder del cielo. Pero Cronos no lo hizo. Ambicioso y sediento de poder, aceptó la tarea sin dudar. Gaia le entregó una hoz afilada forjada en el mismísimo corazón de la tierra y puso en marcha la trampa. Cuando cayó la noche y Urano bajó para acostarse con Gaia, Cronos saltó desde las sombras. Con un golpe preciso y despiadado, castró a su padre, arrancándole la fuerza y la soberanía. La sangre del cielo se derramó sobre la tierra, y de ella surgieron seres vengativos. Las Erinias, espíritus oscuros que jamás permitirían que una injusticia quedara impune. Pero a Cronos no le importó. Con el trono finalmente en sus manos, se declaró el nuevo gobernante del mundo. Comenzó una nueva era. Ahora tenía el control. Con Urano destronado, Cronos asumió el poder y se convirtió en el soberano supremo del mundo. Liberó a sus hermanos titanes, quienes lo aclamaron como su líder, y juntos establecieron un nuevo reinado. El tiempo comenzó a fluir bajo su dominio, y los dioses primordiales forjaron el universo con sus fuerzas colosales. Las montañas se alzaron, los ríos trazaron sus caminos, y el cielo y la tierra se equilibraron bajo el reinado de los titanes. Pero a pesar de ser el nuevo rey, Cronos no era benevolente. Al igual que su padre, llevaba consigo el temor a perder su poder. Y ese miedo creció aún más cuando Gaia susurró la profecía que lo perseguiría por el resto de su vida. Algún día, uno de sus hijos lo destronaría, tal como él lo hizo, a Urano. La sola idea de ser traicionado por su propia sangre lo consumía. Así que cuando su esposa Rea dio a luz a su primer hijo, Cronos no dudó. Antes de que el niño pudiera siquiera abrir los ojos para ver el mundo, lo tomó en sus manos y sin piedad se lo tragó entero. Rea gritó desesperada, pero Cronos simplemente se limpió la boca y anunció fríamente que ninguno de sus hijos viviría para amenazarlo. Y así, con cada nuevo nacimiento, se repetía el mismo destino cruel. Uno a uno, los dioses que darían forma al futuro fueron devorados por su propio padre. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en su vientre como si nunca hubieran existido. Rea, abrumada por el dolor y el horror, vio cómo su papel de madre se transformaba en una maldición. No podía soportar ver a otro niño sufrir ese destino. Cuando estuvo a punto de dar a luz de nuevo, sintió que no podía
permitir que Cronos triunfara una vez más. Esta vez tenía que engañarlo. El destino del nuevo niño cambiaría todo. Rea ya no podía soportar ver a sus hijos devorados uno a uno por su propio padre. El terror que la embargaba cada vez que oía el llanto de un recién nacido silenciado por Cronos era insoportable. Pero esta vez se negó a aceptar ese destino cruel. Cuando llegó el momento de dar a luz a otro hijo, huyó en secreto a una cueva en la isla de Creta. Allí, resguardada por las sombras de las montañas, dio al mundo a un niño fuerte y saludable. Su nombre sería Zeus, pero salvar al niño requería más que simplemente esconderlo. Cronos ni siquiera podía sospechar de su existencia. Así que con la ayuda de Gaia, Rea ideó un plan. Tomó una gran piedra, la envolvió en un paño y la sostuvo en sus brazos como si fuera su bebé. Luego, con el corazón pesado y el aliento tembloroso, regresó al palacio de los titanes. Cronos, como se esperaba, exigió al niño, sin cuestionar, sin dudar. Su miedo a la profecía era mayor que cualquier rastro de amor paternal. Rea, conteniendo las lágrimas, entregó el paquete. Sin sospechar del engaño, el rey de los titanes se tragó la piedra de un solo bocado. Satisfecho, regresó a su trono, creyendo que había evitado otra amenaza a su reinado. Mientras tanto, Zeus creció fuera de la vista de Cronos, protegido por ninfas y alimentado con la leche de la cabra Amaltea. Para asegurarse de que ningún sonido del niño llegara al palacio, los curetes, guerreros divinos, golpeaban sus lanzas contra sus escudos cada vez que el bebé lloraba, amortiguando cualquier ruido que pudiera delatarlo. Pasaron los años, y Zeus se convirtió en un joven dios fuerte, ágil y sin miedo. No era un dios cualquiera, era el elegido para cumplir la profecía. Cuando llegó el momento adecuado, miró al cielo, sintió el peso del destino sobre sus hombros y supo que su misión era inevitable. La caída de Cronos estaba cerca. Zeus había crecido escuchando historias sobre la tiranía de su padre. Sabía que dentro de Cronos se encontraban sus hermanos, prisioneros de un destino peor que la muerte, y sabía que no podía permitir que el reinado de los titanes continuara. Pero para desafiar a un dios tan poderoso necesitaba un plan y aliados. Su primer paso fue encontrar a Metis, la diosa de la sabiduría y la prudencia. Ella le ayudaría a engañar a Cronos y liberar a sus hermanos. Juntos prepararon una poción especial, capaz de obligar al titán a regurgitar todo lo que había tragado. Con la poción lista, Zeus se disfrazó de sirviente e infiltró el palacio de su padre. Cronos, arrogante y convencido de su supremacía, no notó el peligro. Zeus le sirvió la poción mezclada en un banquete, y el titán, sin sospechar nada, la bebió sin dudar. En cuestión de momentos, un terrible malestar se apoderó de su cuerpo. Un dolor insoportable lo hizo retorcerse, y para horror de los demás titanes, comenzó a vomitar. Uno a uno, los dioses emergieron renacidos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Aunque habían estado atrapados durante tanto tiempo, no, eran débiles. Tan pronto como fueron liberados, miraron a Zeus, el hermano que les había dado una segunda oportunidad, y juraron luchar a su lado. Sin embargo, sabían que 6 dioses no serían suficientes para enfrentarse a los titanes. Necesitaban más poder. Guiados por Gaia, descendieron al Tártaro, donde los cíclopes y los hecatonquiros habían estado encarcelados desde los días de Urano. Liberarlos era un riesgo, pero Zeus estaba dispuesto a confiar en ellos. En agradecimiento, los cíclopes regalaron a los 3 hermanos armas legendarias. Para Zeus, un rayo flamígero capaz de desgarrar los cielos y destruir todo a su paso. Para Poseidón, un poderoso tridente que podía hacer rugir a los mares y hacer temblar la tierra. Para Hades, un casco de invisibilidad que lo convertía en un guerrero indetectable. Ahora finalmente estaban listos. La guerra comenzó. Durante 10 años, los dioses y los titanes lucharon en una batalla que sacudió los mismos cimientos del mundo. El cielo se llenó de truenos y relámpagos, los océanos rugieron y la tierra se agrietó bajo el peso del conflicto. Los hecatónquiros, con sus 100 manos, arrojaban enormes piedras, mientras los titanes combatían con toda la furia que poseían. Pero al final Zeus y sus aliados prevalecieron. Con un golpe devastador, el dios del trueno lanzó su ataque final contra Cronos, quien cayó derrotado. Los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, sellados para siempre tras puertas impenetrables custodiadas por los hecatonquiros. La era de los titanes había llegado a su fin. Ahora era el turno de los dioses olímpicos de gobernar el mundo. Con la caída de Cronos, la guerra terminó finalmente. Los titanes que se habían enfrentado a los dioses fueron arrojados al Tártaro.
sellados tras enormes puertas. Pero la victoria trajo consigo una pregunta inevitable. ¿Quién gobernaría el mundo ahora? Zeus, Poseidón y Hades, los tres hermanos que lideraron la rebelión, sabían que no podían gobernar juntos. El poder debía dividirse. Así que subieron a la cima del monte Olimpo y decidieron sus destinos de la manera más justa posible, sacando lots. Zeus fue el primero en elegir y se quedó con el cielo y los tormentosos firmamentos, convirtiéndose en el gobernante supremo de los dioses y del cosmos. Poseidón, con su temperamento salvaje y su conexión con los mares, tomó los océanos y todas las aguas del mundo, convirtiéndose en el señor de los mares y las tormentas. Hades, finalmente, recibió el dominio sobre el inframundo, gobernando a los muertos y los oscuros secretos del más allá. Cada uno se instaló en su nuevo dominio, pero a pesar de la división, la tensión entre los hermanos nunca desapareció por completo. Poseidón, en particular, se mostraba descontento. Quería el cielo, el trono más elevado, y sentía que merecía más. El océano era vasto, sí, pero Zeus era ahora el rey de los dioses, y eso nunca dejaba de molestar a Poseidón. Aún así, cada uno aceptó su rol y comenzó a moldear su territorio. Zeus se estableció en el Olimpo, reuniendo a los nuevos dioses bajo su liderazgo. Hades se adentró en las profundidades del inframundo, convirtiéndose en una figura sombría y distante, y Poseidón se sumergió en los mares, donde comenzó a construir su imperio subacuático. El reinado de los dioses había comenzado, pero los conflictos entre ellos estaban lejos de haber terminado. Ahora, como soberano absoluto de los océanos, Poseidón se hundió en las profundidades del mundo, azul, y dio forma a su imperio sumergido. Su reino no podía ser menor que su ambición. Mandó construir un magnífico palacio de coral y oro puro, erigido en el fondo del mar Egeo. Las columnas estaban talladas en nácar, brillando con un resplandor sobrenatural, y sus salones se extendían por millas, repletos de riquezas que harían envidiar incluso a otros dioses. Peces de vivos colores nadaban entre sus pasillos, y criaturas marinas le rendían homenaje. Era una fortaleza digna del señor de los océanos. Poseidón gobernaba las aguas con mano firme. Mariñeiros y pescadores aprendieron rápidamente a respetarlo. En cualquier momento podía conceder mares tranquilos y prósperos o desatar tormentas furiosas que hundirían barcos sin dejar supervivientes. Sus dominios eran vastos y su humor impredecible. A diferencia de Zeus, que gobernaba desde las alturas del Olimpo, Poseidón se mezclaba con los mortales. Se aparecía a pescadores perdidos, agitaba las olas para poner a prueba el coraje de los navegantes e inspiraba a las poblaciones costeras a rendirle culto. Construían templos en su honor y ofrecían sacrificios, pidiendo mares en calma y viajes seguros. Pero a Poseidón no era fácil de complacer. Su temperamento tormentoso se reflejaba en sus aguas. Quien faltara al respeto a su nombre o navegara sin su bendición sufriría su ira. Cuando se enfurecía, su tridente podía agitar los mares, generar maremotos y hacer temblar la tierra. Su furia era tan grande que a menudo incluso los dioses del Olimpo temían desafiarlo. Y así, Poseidón consolidó su dominio sobre los océanos. Era venerado y temido, respetado e impredecible. Pero no era solo el señor de los mares. Su poder se extendía más allá de las aguas. El poder de Poseidón no se limitaba a las aguas. Su tridente, además de comandar los océanos, era un arma capaz de sacudir la tierra misma. Con un solo golpe podía partir montañas, abrir profundas fisuras y arruinar ciudades enteras. Los mortales aprendieron a temer su ira. Cuando la tierra temblaba bajo sus pies, sabían que Poseidón estaba descontento. A menudo, esos terremotos eran respuestas directas a las ambiciones humanas. Reyes arrogantes que se creían superiores a los dioses veían sus imperios desmoronarse ante temblores devastadores. Las ciudades que olvidaban honrar a Poseidón sentían su furia en forma de gigantescas olas y tierra agrietada. Pero su ira no siempre era injustificada. Muchas veces sus terremotos respondían directamente a las ambiciones de los hombres. Reyes que se creían por encima de los dioses veían caer sus imperios bajo el peso de temblores devastadores. Las ciudades que olvidaban rendir homenaje a Poseidón sentían su furia en forma de olas masivas y tierra agrietada. A pesar de ello también, era venerado como protector. En algunas ciudades se erigían templos en su honor y se realizaban rituales para apaciguarlo. Los sacrificios de caballos, sus animales sagrados, eran comunes entre quienes buscaban evitar su ira. Así, Poseidón no solo era el señor de los mares, sino también el dios de los temblores, el que podía levantar o destruir tierras enteras, con un solo golpe de su tridente.
Sus dominios se extendían mucho más allá del océano. Era una fuerza bruta de la naturaleza, impredecible, destructiva, implacable. Y nadie, ni siquiera los otros dioses, se atrevía a desafiarlo sin consecuencias, aunque era conocido como el señor de los mares y los terremotos. Poseidón también tuvo otra gran creación, los caballos. Se dice que, en su eterna búsqueda de poder y reconocimiento, Poseidón deseaba crear algo magnífico, algo tan veloz como las olas del mar y tan poderoso como un terremoto. Así, golpeó su tridente contra la tierra, y de la tierra agrietada surgió la primera y más hermosa de las criaturas, el caballo. Los dioses y los mortales quedaron asombrados. El animal era fuerte, ágil e imponente. Su melena ondulaba al viento como las aguas en movimiento, y su galope retumbaba como truenos sobre la tierra. Poseidón, orgulloso de su creación, se convirtió en el patrón de los caballos y los jinetes. Era adorado por guerreros, por aquellos que domesticaban estos animales y por quienes competían en carreras. Pero la creación del caballo no estuvo exenta de desafíos. Se dice que antes de perfeccionar esta majestuosa criatura, Poseidón intentó crear muchos otros animales, cada uno con características únicas. Moldeó monstruos, bestias y criaturas extrañas, pero ninguno le satisfizo. Solo cuando dio forma al primer caballo encontró el equilibrio perfecto entre fuerza y gracia. Desde aquel día, el caballo se convirtió en un símbolo de poder y prestigio. Los reyes comenzaron a medir su riqueza por la cantidad de caballos que poseían, y los ejércitos más temidos eran aquellos que cabalgaban corceles tan veloces como el viento. Además, Poseidón no se conformó con crear solo caballos terrestres. En las profundidades del océano también forjó hipocampos, magníficas criaturas mitad caballo, mitad pez, que tiraban de su carro a través de las aguas. Eran tan veloces como las corrientes marinas y servían como monturas para los seres de su reino sumergido. Así, Poseidón no solo gobernaba los mares y los terremotos, sino que también conquistaba las llanuras, los campos de batalla y los corazones de los hombres con su grandiosa creación. A diferencia de Zeus, que gobernaba con estrategia y autoridad, Poseidón era intenso, impulsivo y a menudo impredecible. Su temperamento reflejaba al mismo mar, a veces sereno y generoso, y otras tormentoso y destructivo. Los mortales temían su ira, pues sabían que cualquier falta de respeto, por pequeña que fuera, podía conllevar un severo castigo. Si se ofendía, hundiría barcos, destruiría ciudades con terremotos y desataría tormentas implacables. Sin embargo, también podía ser generoso, concediendo mares en calma y abundancia de peces a quienes le rendían el debido homenaje. El orgullo de Poseidón era inmenso y no toleraba ser desafiado o menospreciado. Esto lo llevaba a frecuentes conflictos tanto con otros dioses como con los mortales. Nunca olvidaba una ofensa y rara vez perdonaba. A pesar de su furia, él no era solo destrucción. Poseidón también era apasionado e intenso en sus deseos. Sus amores eran muchos, pero no siempre felices. A menudo, su naturaleza impulsiva lo llevaba a perseguir a quienes deseaba sin considerar las consecuencias, lo que provocaba tragedias y conflictos que resonarían a través de los tiempos. Sin embargo, su fuerza y majestad eran innegables. Era el señor de los mares, el amo de los terremotos y el creador de los caballos. Su poder rivalizaba incluso con el de Zeus, y su nombre era venerado por marineros, guerreros y reyes. Poseidón era un dios de extremos, poderoso, temido, adorado e impredecible. Un soberano capaz de otorgar bendiciones o condenar a civilizaciones enteras al olvido. Y su destino, al igual que el mar mismo, nunca seguiría un camino pacífico. Aunque muchos le rendían culto y le temían, Poseidón se sentía solo. Anhelaba una reina que gobernara los mares a su lado, alguien digno de su poder y majestad. Sin embargo, su corazón no se ganaba fácilmente. Anfítrite, una de las Nereidas, las hermosas e inmortales hijas de Nereo, el dios del mar, llamó su atención. Era deslumbrante, una de las más bellas entre las ninfas marinas, y Poseidón, movido por un deseo inmediato, decidió que sería su esposa. Pero a diferencia de lo que él solía esperar, Anfítrite no se rindió a sus pies. Aunque reconocía el poder de Poseidón, no quería ser simplemente una consorte de un dios tan impulsivo y tempestuoso. Intimidada por su directa y feroz aproximación, Anfítrite huyó a los confines del océano, refugiándose en una zona remota del mundo submarino donde nadie pudiera alcanzarla. Poseidón, como un amante decidido e impulsivo, no tomó a la ligera el rechazo. Envió emisarios y mensajeros para persuadirla de que regresara, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Así que decidió enviar al mensajero más encantador de todos, el delfín,
Delfín era una criatura encantadora, capaz de calmar cualquier espíritu inquieto, y Poseidón confiaba en él como en nadie. Encomendó a Delfín la tarea de buscar a Anfítrite, con la esperanza de que con su amabilidad y dulzura lograra convencer a la Nereida de cambiar de opinión. Cuando Delfín finalmente la encontró, fue imposible para Anfítrite resistirse a su encanto. El delfín habló de la grandeza y generosidad de Poseidón, y conmovida por su sinceridad, Anfítrite aceptó su propuesta. Regresó al lado de Poseidón, y su matrimonio se celebró con grandes festividades, haciendo que todo el mar se regocijara con su unión. A partir de entonces, Anfítrite se convirtió en la reina de los mares, gobernando junto a Poseidón. Ella aportó equilibrio a su temperamento, volviéndolo más benigno y controlado, aunque nunca llegó a domarlo por completo. Poseidón, por su parte, se sintió más completo al lado de su esposa. Su alianza con Anfítrite no solo consolidó su poder sobre las aguas, sino que también aportó una cierta calma a su reinado. Ahora eran como dos majestuosos gobernantes de los mares, complementándose mutuamente y compartiendo la inmensidad del océano. De la unión de Poseidón y Anfítrite nació Tritón, un ser extraordinario, mitad humano y mitad pez, que llegaría a ser conocido como el heraldo de los mares. Con la apariencia de un joven de torso humano y la parte inferior de un pez, Tritón heredó la grandeza de su padre y la gracia de su madre. Su ágil cuerpo nadaba sin esfuerzo a través de las aguas, y su voz tenía el poder de calmar mares embravecidos o de avivar tormentas furiosas. Poseidón y Anfítrite estaban profundamente orgullosos de su hijo, quien se convertiría en una figura esencial en las leyendas marinas. Tritón portaba una gran concha marina que utilizaba como trompeta para anunciar su llegada, y la de su padre, o para calmar las olas cuando el mar se turbaba. El sonido de la concha podía apaciguar el océano al instante, o en momentos de gran furia, hacer que las olas rugieran aún más si deseaba provocar el caos. Tritón no era solo un mensajero, sino también un defensor. Cuando criaturas marinas o mortales se atrevían a invadir el reino de Poseidón, era él quien intervenía, utilizando su concha para ordenarles que se retiraran o expulsar a los intrusos. Se convirtió en un símbolo de autoridad en las aguas, respetado y venerado por todas las criaturas del mar. A pesar de su importancia, Tritón, como hijo de Poseidón, no estaba exento de la naturaleza tempestuosa de su padre. En ocasiones podía ser tan impredecible como el propio océano. Cuando se enojaba, sus acciones podían ser tan intensas como las tormentas furiosas que comandaba, aunque su carácter solía ser más pacífico, reflejo del equilibrio que Anfítrite aportaba a su padre. Tritón se consolidaría como una figura legendaria, mencionada a menudo en las historias de marineros, navegantes y héroes. Fue uno de los pocos descendientes divinos que no buscó el poder ni el dominio sobre el mundo, sino el equilibrio. El balance entre la serenidad y la furia de los mares, entre la razón y el impulso de su padre. Y así, Tritón creció como una figura admirada y temida en los océanos, siempre al lado de Poseidón y siempre listo para hacer oír su voz en las profundidades. A pesar de estar casado con Anfítrite, Poseidón no era conocido por su fidelidad. Su temperamento fogoso y naturaleza impulsiva lo llevaron a involucrarse con diversas figuras, tanto diosas como mortales, y estos amoríos extramatrimoniales causaban tanto caos como pasión en su dominio. Uno de los asuntos más notables de Poseidón fue con Deméter, la diosa de la agricultura, quien, al igual que otras deidades, se sentía atraída por el innegable poder del dios del mar. La historia del romance entre Poseidón y Deméter está envuelta en misterio y controversia, pues ocurrió en circunstancias algo inverosímiles y enigmáticas. Todo comenzó cuando Deméter, tras la pérdida de su hija Perséfone, se retiró de todo y de todos. Vagó por las tierras, desconsolada, lamentando la ausencia de su hija, quien había sido raptada por Hades. Poseidón, con la mirada llena de deseo, se acercó a la diosa y, impulsado por su pasión, intentó conquistarla. La siguió hasta las llanuras y la convenció de unirse a él, a pesar del dolor que marcaba su pérdida. Su encuentro fue descrito como algo violento e impetuoso, típico de Poseidón. Utilizó su encanto irresistible y la fuerza de su personalidad para seducir a Deméter, quien, aunque destrozada, no pudo resistirse a su arrolladora naturaleza. Sin embargo, lo que se suponía sería un simple romance apasionado se transformó en algo mucho más complejo. De la unión de Deméter y Poseidón nació Despina, una diosa, pero su llegada no fue acompañada por la felicidad que uno podría esperar. Despina, al igual que su madre, fue ignorada y rechazada por Poseidón, quien, como siempre, se movía entre amores y obligaciones sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Por su parte, Deméter también rechazó a su hija debido a la traición de Poseidón, y la diosa de la agricultura dejó que Despina creciera en soledad y abandono.
La niña, privada de amor, desarrolló un gran resentimiento hacia sus padres, y el desprecio que sentía por sus progenitores se transformó en una fría y despiadada ira. La relación entre Poseidón y Deméter no trajo ni alegría ni armonía. Aunque su unión dio fruto a una hija, Despina, la distancia emocional y el abandono de ambas partes generaron un resentimiento profundo que resonaría a lo largo del tiempo, afectando el destino de Despina y teniendo consecuencias para todos los involucrados. Una vez más, Poseidón se encontró en un amorío apasionado, pero su desprecio por las consecuencias y el dolor infligido a otras deidades reflejaban la naturaleza, inestable y tempestuosa de su ser. Continuó recorriendo su camino entre la creación y la destrucción, sin importarle los sentimientos de quienes se cruzaban en su camino. Al crecer, aislada y rechazada tanto por su madre Deméter como por su padre Poseidón, Despina desarrolló un profundo resentimiento. Su existencia, marcada por la indiferencia, forjó una personalidad amarga y vengativa. Observaba cómo su hermana Perséfone era adorada y recibía cariño y cuidados, mientras ella era ignorada. Esa desigualdad la consumía, y con el tiempo, el dolor de ser la hija olvidada se transformó en una furia helada que se esparciría por el mundo. Cuando Perséfone descendió al inframundo para visitar a su esposo, Hades, la ira de Despina se manifestó de forma devastadora. Trajo el invierno, cubriendo los campos con nieve y hielo, destruyendo cosechas y castigando la tierra con heladas implacables. El frío que provocaba no era solo físico, sino también simbólico, un reflejo de la soledad y el abandono que sentía. Destruir las cosechas significaba privar a los hombres de alimento, causando hambre y sufrimiento. En su furia, Despina no perdonaba a nadie. No hacía distinción entre dioses y mortales, y sus acciones eran la expresión de un profundo rencor por haber sido ignorada. Con la llegada del invierno congelaba todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de desolación. La tierra, que había florecido bajo la influencia de Deméter, quedó dominada por el frío y el vacío que deja la ausencia de amor. La gente comenzó a asociar los cambios climáticos con la presencia de Despina. Cuando el invierno se asentaba, parecía que el mundo entero era castigado por su ira, y muchos creían que las heladas y tormentas de nieve eran una respuesta directa a alguna ofensa divina. Pero había una tragedia aún mayor en lo que Despina estaba transformando la tierra de su propio padre, Poseidón, en un desierto helado. Aunque el dominio de Poseidón era sobre los mares y no la tierra, el poder de su hija se hacía sentir en el mundo físico. El mar, siempre hogar del dios, también sufría los embates de la furia de Despina. Las aguas que ella tocaba se volvían gélidas e inhóspitas, alejando a las criaturas marinas e imposibilitando la navegación. Mientras tanto, el amor y la bondad de Perséfone, siempre reconocidos, parecían intensificar la frustración de Despina. Ella se veía a sí misma como la sombra de su hermana, una hija sin lugar ni valor, y esa rivalidad alimentaba su sed de venganza. Con su ira sobre la tierra y el mar, Despina se convirtió en un sombrío recordatorio de que el abandono, el rechazo y la falta de amor pueden generar una fuerza destructiva inconmensurable, capaz de congelar hasta el corazón de la naturaleza. En uno de los episodios más dramáticos de la mitología, Poseidón desempeñó un papel clave en un suceso que marcaría la tierra para siempre, la inundación destinada a purificar a la humanidad. El mundo se había corrompido. Los mortales, en su mayoría, se habían alejado de los dioses y se habían entregado a vicios, crueldad y violencia. Incluso los dioses se mostraban desilusionados con la humanidad y las leyes divinas eran ignoradas. Cuando Zeus decidió castigar a la tierra con una inundación, no estuvo solo en ese acto de destrucción. Poseidón, con su inmenso poder sobre los mares, jugó un papel crucial. El gran dios de los mares, empuñando su tridente, elevó las aguas como un coloso. Extendió sus brazos y al agitar los océanos hizo que las aguas cubrieran todo a la vista, ciudades, campos e incluso montañas. Con su furia ordenó al océano reclamar lo que los humanos habían usurpado. La inundación fue un castigo terrible e indiscriminado. Las aguas se alzaron con furia, inundiendo la tierra y arrasando, todo a su paso. Pero ese acto de destrucción no solo pretendía castigar, sino también purificar la tierra de los pecados cometidos por los mortales. Las criaturas más perversas y las ciudades más corruptas fueron engullidas por las aguas, dejando tras de sí únicamente desolación. Si bien Zeus, como líder de los dioses, era el responsable último de la inundación, fue Poseidón, gracias al poder de su tridente, quien hizo que las aguas se levantaran y se extendieran sin control. Inició ese gran cataclismo sabiendo que la tierra necesitaba ser purificada de la corrupción humana, aunque en lo profundo de su ser también pesaba el costo de esa decisión.
Sin embargo, dos mortales, Deucalión y Pirra, sobrevivieron a esta gran catástrofe. Eran devotos de los dioses y por ello merecedores de continuar la raza humana. Fueron elegidos por Prometeo, quien les advirtió sobre el inminente desastre y los guió hacia un lugar seguro. Durante la inundación, Deucalión y Pirra se resguardaron en una gran arca navegando por las aguas que engulleron el mundo. Cuando por fin las aguas comenzaron a retirarse, Poseidón, con su inmensa fuerza, hizo que se replegaran, restaurando el equilibrio entre la tierra y el mar. La tierra emergió de las profundidades, brindando a la humanidad la oportunidad de un nuevo comienzo. Deucalión y Pirra, en agradecimiento a los dioses, recibieron la misión de repoblar la tierra y restablecer el ciclo de la vida. Con la inundación, Poseidón no solo hizo justicia a los mortales, sino que instauró un ciclo de destrucción y renovación, de muerte y renacimiento. El mar, como siempre, sería la fuente de todo ese poder, y la tierra jamás volvería a ser la misma. Poseidón, con su inmensa fuerza y dominio sobre el mar, no era solo un gobernante de las aguas, sino también un creador de monstruos, seres formidables y temibles, algunas de las criaturas más aterradoras de la mitología griega. Estos monstruos solían poner a prueba a los héroes o simbolizar la furia e imprevisibilidad de Poseidón. Uno de los más famosos de sus hijos monstruosos fue Caribdis, una bestia marina que habitaba el estrecho entre Sicilia e Italia. Caribdis, con su enorme boca, engullía vastas cantidades de agua de mar, generando poderosos remolinos que devoraban barcos enteros y hundían cualquier cosa que se acercara. Nadie podía escapar de su furioso vórtice. Era la encarnación de la destrucción que Poseidón podía desatar cuando sus aguas se encendían. El monstruo era tan poderoso que incluso el gran héroe Ulises, en la famosa Odisea, se vio obligado a elegir entre enfrentarse a Caribdis o a la temible Escila, otra creación monstruosa de Poseidón, en la lucha por su supervivencia. Además de Caribdis, Poseidón contaba con otras criaturas destacadas en la mitología. El caballo alado Pegaso es un ejemplo notable. Pegaso nació de Medusa cuando Perseo la mató y le cortó la cabeza. La sangre derramada de la Gorgona dio origen a este majestuoso caballo alado, un regalo que también reclamó Poseidón, ya que él era el dios de los caballos. Pegaso llegaría a simbolizar la libertad, la fuerza y la conexión entre el cielo y la tierra. Pero Poseidón no se limitó a crear monstruos marinos o criaturas legendarias. Su capacidad para moldear el mundo a partir de las aguas se extendía también a la creación de terremotos y tsunamis que generaban nuevas tierras y borraban las antiguas, de forma similar al proceso de dar vida a través de sus hijos monstruosos. Cuando deseaba enviar una señal de su ira o proteger el equilibrio del mar, la aparición de una nueva criatura o de un evento catastrófico era suficiente para reafirmar su dominio sobre el caos natural. El creador de monstruos convirtió el mar en un lugar de constante temor y fascinación. Las criaturas que engendraba no eran solo fuerzas de destrucción, sino también símbolos de poder y transformación. Eran como el propio mar, impredecibles, cambiantes y siempre dispuestos a poner a prueba los límites de mortales e inmortales. A pesar de ser uno de los dioses más poderosos del monte Olimpo, Poseidón no estaba exento de disputas. Su carácter explosivo y su incansable afán de influencia lo ponían frecuentemente en conflicto con otros dioses. Una de sus rivalidades más célebres fue con Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra. Todo comenzó cuando una ciudad próspera y prometedora, ubicada en Ática, necesitaba un patrón divino. Los ciudadanos deseaban un dios que los protegiera, les brindara prosperidad y engrandeciera su urbe. Poseidón, siempre ambicioso y deseoso de expandir su influencia, se ofreció como protector, pero no era el único interesado. Atenea también reclamó ese título. Ante el estancamiento, los dioses decidieron que ambos deberían ofrecer un obsequio a la ciudad y que los ciudadanos eligieran cuál resultaba más valioso. Poseidón fue el primero en demostrar su poder. Con un golpe firme de su tridente sobre la roca, hizo brotar una magnífica cascada. Las aguas surgieron con fuerza, dejando a la gente asombrada con su grandeza. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de un problema. El agua era salada, proveniente directamente del mar, y por ello no servía para beber ni regar los campos. El regalo de Poseidón era bello, pero poco práctico. Llegó entonces el turno de Atenea. Con un gesto sereno y preciso, plantó un pequeño olivo en la árida tierra de la ciudad. Los habitantes observaban, fascinados, cómo el árbol crecía rápidamente, produciendo frutos nutritivos y madera resistente, ideales para construir hogares y barcos. El olivo ofrecía alimento, sombra y un recurso valioso para el comercio. Para la gente,
El obsequio de Atenea era mucho más útil y perdurable que el agua salada de Poseidón. La decisión estaba tomada. Atenea ganó el concurso y la ciudad fue nombrada Atenas en su honor. Poseidón estaba furioso. Él, el gran señor de los mares, había sido rechazado en favor de la prudencia y el razonamiento de Atenea. Sintiéndose humillado, su ira creció como una tormenta a punto de estallar y juró vengarse de la ciudad. Pero su furia apenas comenzaba. Poseidón, aún herido en su orgullo tras perder el concurso contra Atenea, no aceptó su derrota con dignidad. Su deseo de dominar Atenas no había desaparecido y creía que los ciudadanos aún podrían cambiar de opinión si llegaban a conocer el verdadero poder de su don. Decidido a demostrar que su regalo era superior, Poseidón regresó a la ciudad y con un golpe poderoso de su tridente hizo aparecer una magnífica cascada cuyas aguas se dirigían hacia la urbe. Alzó su voz, tronante como el mar embravecido. Mortales, ingratos, contemplad el poder del mar. Mi don no es solo una fuente de agua, sino un símbolo de fuerza y grandeza. Con mis aguas navegaréis más allá del horizonte, dominaréis los mares y os convertiréis en la potencia del mundo. Los ciudadanos, temerosos de su ira, se congregaron para presenciar el espectáculo. La vista de la cascada era imponente y la promesa de dominación marítima resultaba tentadora. Pero cuando los primeros se acercaron a probar el agua, descubrieron la cruda realidad. Era tan salada como el propio mar. Los ancianos de la ciudad intercambiaron miradas preocupadas. ¿De qué serviría una fuente de agua que no se puede beber ni utilizar para regar los campos? El don de Poseidón, aunque majestuoso, no era útil para la supervivencia de la ciudad. Al ver la vacilación de los mortales, el dios se enfureció aún más. Sus ojos brillaban con la intensidad de las tormentas y el mar a lo lejos comenzó a agitarse violentamente. Pero antes de que pudiera actuar, apareció Atenea, serena como siempre. Poseidón, tu poder es inmenso, pero la grandeza de una ciudad no se forja con ira y orgullo. Mi don traerá sustento, crecimiento y prosperidad para las generaciones venideras. Una vez más, los ciudadanos eligieron el olivo y reafirmaron su lealtad a Atenea. La decisión estaba tomada. Incluso ante la insistencia de Poseidón, los atenienses se mantuvieron firmes. El olivo, donde Atenea simbolizaba prosperidad, alimento y resiliencia, cualidades esenciales para el desarrollo de la ciudad. La gente comprendió que con ese recurso podrían sobrevivir, comerciar y prosperar por generaciones. Los dioses del Olimpo confirmaron la decisión del pueblo, sellando la victoria de la diosa de la sabiduría. Con una mirada calmada y segura, Atenea declaró: que esta ciudad prospere bajo mi protección y que mi olivo sea símbolo de la sabiduría que guiará a sus hijos. Así, la ciudad fue bautizada como Atenas en honor a su nueva patrona. Erigieron templos y los habitantes comenzaron a venerarla como su protectora, buscando su guía tanto en tiempos de guerra como de paz. Poseidón, en cambio, se negó a aceptar su derrota. Su orgullo herido ardía en él como brasas bajo el agua. Era uno de los dioses más poderosos del Olimpo, señor de los mares y de los terremotos, y había sido rechazado. Su ira crecía como una tormenta a punto de explotar. Pero por ahora, Atenea reinaba victoriosa. Su dominio sobre la ciudad estaba consolidado, y los atenienses prosperarían bajo su protección. Sin embargo, la furia de Poseidón no se disiparía tan fácilmente. Poseidón no era un dios conocido por su paciencia. Su derrota ante Atenea fue una humillación, y su orgullo herido ardía en su pecho como un volcán al borde de la erupción. Juró que los atenienses pagarían caro por haberlo rechazado. Desde las profundidades del mar levantó su reluciente tridente y lo estrelló contra las aguas, despertando una furia que resonó por todo el océano. El mar, antes en calma, se agitó. Se formaron olas gigantes que avanzaron hacia la costa de Ática, mientras nubes oscuras cubrían el cielo. Relámpagos surcaban el firmamento, pero no eran obra de Zeus. Eran la manifestación de la ira de Poseidón. La tormenta llegó con fuerza. Barcos fueron destruidos. Pescadores desaparecieron en las furiosas aguas y los puertos de la ciudad quedaron devastados. Los atenienses, aterrorizados, corrieron a los templos suplicando a Atenea por protección. La diosa de la sabiduría, al ver la desesperación de su pueblo, no permitió que Poseidón continuara con su furia incontrolable. Descendió de los cielos y con un gesto firme levantó una barrera invisible alrededor de la ciudad, protegiendo los campos y los hogares.
La tormenta, al chocar contra la protección de Atenea, fue perdiendo fuerza y se disipó gradualmente. Poseidón, al comprender que sus esfuerzos eran inútiles ante la sabiduría y la protección de su rival, rugió de rabia. Atenea había frustrado sus planes una vez más, pero él no se rendiría. Su odio hacia la ciudad se volvió eterno, y cada vez que tuviera la oportunidad, haría sufrir a los atenienses con su venganza. Pasaron los años, y la furia de Poseidón jamás se apagó por completo. Siempre que Atenas enfrentaba sequías o guerras, los atenienses temían que fuese el dios del mar exigiendo compensación por haberlo rechazado. Poseidón no era de los dioses que olvidan las ofensas. Incluso después de que la protección de Atenea salvó la ciudad, su sed de venganza no disminuía. No quería simplemente ahogar a los atenienses en furiosas olas. Anhelaba atacar la esencia misma de la ciudad, corromper lo que ésta representaba. Fue entonces cuando encontró la manera de dejar su oscura marca en Atenas. Usando su influencia, hizo que uno de sus hijos, el arrogante y despiadado Halirotius, se acercara al templo de Atenea, situado en lo alto de la Acrópolis. Allí encontró a Medusa, una sacerdotisa de la diosa, reconocida por su belleza y devoción. Lo ocurrido en el templo fue un acto de pura deshonra. Poseidón, para ofender a Atenea de la manera más cruel posible, permitió que su hijo profanara el sagrado santuario. La joven sacerdotisa no tuvo opción ni defensa, y al final, ni siquiera su protectora pudo evitar la tragedia. Cuando Atenea descubrió lo sucedido, la diosa se llenó de ira, aunque su furia no se dirigió directamente a Poseidón, pues los dioses rara vez se enfrentan abiertamente. Fue Medusa quien pagó el precio. En mi templo has sido profanada, y en mis templos serás castigada, declaró Atenea con sus ojos ardiendo de juicio. La bella joven fue transformada en un monstruo. Su piel se volvió tan dura como la piedra. Su cabello se convirtió en serpientes vivientes, y su mirada portaba una terrible maldición. Quien osara mirarla se convertiría al instante en piedra. El plan de Poseidón había triunfado. Atenea había sido mancillada, no solo físicamente, sino también moralmente. Su propia sirvienta se había convertido en símbolo de miedo y maldición, y en el corazón de la diosa emergió un sentimiento que rara vez la dominaba: el odio. Mientras Atenas seguía creciendo, Poseidón encontró siempre nuevas formas de proyectar su sombra sobre la ciudad, ya fuera a través de tormentas inesperadas, disputas entre héroes o incluso manipulando eventos que desembocarían en futuras tragedias. Su resentimiento era eterno y su venganza jamás sería completa. A pesar de la maldición de Medusa que pendía sobre Atenas, el pueblo se mantuvo fiel a Atenea, sabiendo que sin su protección la ciudad ya habría sido engullida por el furioso mar de Poseidón. Para honrar a la diosa y reafirmar su lealtad, los atenienses decidieron construir un gran templo en su honor, en lo alto de la Acrópolis. Ese templo se convertiría en el Partenón, una de las estructuras más magníficas de la antigua Grecia. Sus imponentes columnas se elevaban hacia el cielo, y en su interior se alzaba una enorme estatua de Atenea, hecha de oro y marfil, para recordar a todos que la diosa de la sabiduría gobernaba la ciudad. Pero eso no era todo. Junto al templo, los atenienses custodiaban celosamente un valioso regalo que Atenea les había otorgado en el concurso contra Poseidón: el sagrado olivo. Se decía que ese olivo era único, un don divino, y que de él provenían todos los olivos que posteriormente se extendieron por toda Grecia. El aceite que se obtenía de sus frutos se utilizaba para iluminar, sanar heridas y alimentar a la gente. Los atenienses creían que mientras ese olivo permaneciera vivo, la ciudad jamás caería. Durante mucho tiempo, Atenas prosperó bajo la protección de su diosa, pero Poseidón no podía aceptar esa devoción. Su ira permanecía latente, y nunca cesó en su afán de encontrar nuevas formas de castigar a la ciudad que se atrevía a rechazarlo. Los atenienses sabían que su favor no les garantizaba un futuro sin desafíos. El dios de los mares siempre estaría al acecho, esperando una nueva oportunidad para vengarse. Aun con su derrota en Atenas y la devoción del pueblo hacia la diosa de la sabiduría, Poseidón nunca perdió su importancia en la mitología y en la vida de los griegos. Al contrario, su influencia creció, especialmente entre aquellos que dependían del mar para sobrevivir. Pescadores, marineros y comerciantes le rezaban antes de cada travesía, ofreciendo sacrificios para asegurar aguas tranquilas y cruces seguras. Sus estatuas se podían ver en puertos y templos costeros, y quienes se atrevieran a faltarle el respeto pronto sentirían su ira en tormentas inesperadas y naufragios. Pero Poseidón no era venerado únicamente por los que vivían del mar. También era honrado en regiones del interior, ya que además de reinar sobre las aguas, era el dios de los terremotos.
muchas ciudades de la antigua Grecia erigieron templos en su nombre, temerosos de que si se le ignoraba hiciera temblar la tierra y redujera todo a escombros. La historia de Poseidón también cobró vida en grandes epopeyas. En la Odisea de Homero se convierte en el principal antagonista de Ulises, el rey de Ítaca, que se atrevió a desafiar a los dioses. Durante años Poseidón impidió el regreso del héroe, lanzando tormentas y desgracias a su paso. Este relato se transformó en una de las historias más célebres sobre la venganza del dios del mar. Incluso entre los dioses del Olimpo, Poseidón siguió siendo una figura imponente y temida. Su rivalidad con Zeus nunca desapareció del todo, y sus disputas con Atenea se volvieron legendarias. Los griegos lo veían como un dios temperamental e impredecible, pero sabían que sin él los mares no darían peces. Los barcos no llegarían a su destino y los caballos, que él mismo creó, no existirían para facilitar la vida de los mortales. Así, Poseidón se mantuvo vivo en el corazón de la cultura griega, tanto por el miedo como por la admiración. Incluso quienes favorecían a Atenea jamás se atrevieron a negar el poder absoluto del Señor de los mares. Pasaron los siglos. El esplendor de la antigua Grecia se desmoronó en ruinas, sus templos fueron saqueados y sus ciudades conquistadas. Surgieron nuevos imperios, nuevas religiones dominaron el mundo, y los dioses del Olimpo dejaron de ser venerados como en tiempos pasados. Pero a pesar de todo, Poseidón nunca fue olvidado. Los marineros modernos, aun sin ofrecer sacrificios, siguen respetando el poder del mar, bien conscientes de su furia e imprevisibilidad. Los terremotos, hasta el día de hoy, recuerdan al mundo la fuerza que los antiguos atribuían al señor de los temblores y las tormentas. En la literatura y el arte, Poseidón continuó viviendo. Su imagen como un dios imponente, con larga barba y tridente en mano, ha trascendido siglos e influenciado historias en todo el mundo. Aparece en pinturas renacentistas, poemas épicos, películas, libros e incluso en la cultura pop moderna. Su nombre resuena en cada ola que rompe en la orilla, en cada tormenta que se forma en el horizonte. El Señor de los mares jamás desapareció por completo. Su ira, su orgullo y su poder aún se sienten en las historias que se cuentan sobre él. Ya sea en relatos antiguos o en adaptaciones modernas, Poseidón sigue reinando sobre los océanos, eterno e indomable. Porque los dioses, incluso cuando dejamos de creer en ellos, nunca mueren realmente. Y esa fue la increíble historia de Poseidón, el temible señor de los mares. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, ya que nos ayuda enormemente a seguir trayéndote contenido épico de la mitología. Comenta abajo cuál parte de la historia de Poseidón te pareció más impresionante. Y si quieres que traigamos a otro dios o criatura de la mitología, solo sugiérelo. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima y que los dioses te acompañen.